Bienvenidos, queridos lectores. Entren. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de los corredores oscuros y misteriosos del Vaticano, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en una danza eterna. Las puertas de bronce del Vaticano son pesadas, esconden secretos, secretos que han sido guardados celosamente durante siglos, protegidos por la solemnidad y el poder de la Iglesia Católica. Durante siglos, los susurros han resonado en la plaza de San Pedro. Hablan de conspiraciones, hablan de traición. En cada esquina, en cada sombra, se ocultan historias de ambición y poder, de lealtades cambiantes y traiciones inesperadas. La Iglesia Católica, un faro de fe. Para millones, es un símbolo de esperanza y redención. Pero detrás de su fachada sagrada, se esconde una realidad mucho más compleja y, a menudo, oscura. También, una cueva de intrigas. Correremos el telón. Expondremos la oscuridad interior. Revelaremos las historias no contadas de aquellos que han buscado el poder a cualquier costo. El Vaticano, un laberinto de poder. Papas, cardenales, obispos, compiten por la influencia. En estos corredores se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia. Las alianzas cambian como las arenas del desierto. Hoy, un aliado. Mañana, un enemigo. La política del Vaticano es un juego de ajedrez donde cada movimiento puede significar la vida o la muerte. La traición es una oración susurrada. En los rincones oscuros de las iglesias se han planeado complots y se han sellado destinos con un simple susurro. La historia susurra sobre el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro del siglo X. Papas depuestos, papas asesinados. Fue una época de caos y desorden, donde la autoridad papal fue constantemente desafiada. La autoridad moral de la Iglesia se debilitó. Consideremos el Renacimiento. La familia Borgia, ambición despiadada. En este período, la corrupción y la avaricia alcanzaron nuevas alturas. El veneno y la daga, herramientas del papado. Alejandro VI el patriarca. Su reinado estuvo marcado por el uso de métodos oscuros para mantener y expandir su poder. Sus hijos, César y Lucrecia, ejercían el poder. Ambos eran figuras carismáticas y temidas, conocidos por su astucia y crueldad. Su ambición no conocía límites. La familia Borgia se convirtió en sinónimo de intriga y corrupción, dejando una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Los rivales encontraron muertes prematuras, la Reforma, un cambio sísmico, la Iglesia, desafiada. Las conspiraciones florecieron. La Reforma protestante sacudió los cimientos de la Iglesia Católica, provocando una serie de eventos que cambiarían el mundo para siempre. La Iglesia Católica, luchando por mantener el control. Los susurros se intensificaron. En medio de la agitación, las intrigas y las conspiraciones se volvieron aún más comunes, mientras la Iglesia luchaba por mantener su autoridad. Lo que está en juego, la salvación misma. Para los fieles, la Iglesia sigue siendo un faro de esperanza. Pero para aquellos que conocen su historia, es también un recordatorio de las complejidades y contradicciones del poder humano. Los archivos del Vaticano, un tesoro de documentos antiguos. Aquí se encuentran registros de secretos y conspiraciones que han moldeado la historia de la Iglesia. Cada manuscrito, cada pergamino, es testigo de los eventos que han definido el curso del cristianismo. Las reuniones secretas, los acuerdos en la oscuridad. En estos encuentros clandestinos se han decidido destinos y se han sellado pactos que han cambiado el rumbo de la historia. La sombra de la intriga siempre ha estado presente en los pasillos del poder. La ciudad del Vaticano, un lugar de contrastes. De día, un símbolo de fe y devoción. De noche, un escenario de sombras y secretos. La luz y la oscuridad coexisten en este pequeño pero poderoso estado. Las excomuniones y los decretos papales, herramientas de control y poder. A lo largo de la historia, estos actos han sido utilizados para mantener la autoridad y castigar a los disidentes. La mano de hierro del papado ha moldeado el destino de muchos. Los tesoros del Vaticano, una colección de artefactos religiosos y obras de arte invaluables. Cada pieza cuenta una historia. Cada reliquia es un testimonio de la rica y compleja historia de la Iglesia. Estos tesoros son un recordatorio de la influencia y el poder que la Iglesia ha ejercido a lo largo de los siglos. Los concilios de la Iglesia, escenarios de intensos debates teológicos y decisiones cruciales.
En estos encuentros se han definido doctrinas y se han resuelto disputas que han marcado el rumbo del cristianismo. La historia de la Iglesia está llena de momentos de conflicto y resolución. Los jardines del Vaticano, un oasis de paz y serenidad en medio de la agitación. Estos espacios verdes ofrecen un respiro del bullicio y la intriga, un lugar donde la reflexión y la contemplación son posibles. Pero incluso en estos jardines, la sombra de la historia nunca está lejos. Las elecciones papales, momentos de gran expectación y tensión. La fumata blanca, señal de un nuevo papa, es un evento que captura la atención del mundo. Pero detrás de este ritual hay maniobras políticas y alianzas que determinan el futuro de la Iglesia. Los museos del Vaticano, un testimonio de la riqueza cultural y artística de la Iglesia. Estos corredores están llenos de obras maestras que narran la historia del cristianismo y la influencia de la Iglesia en el arte y la cultura. Cada pieza es un reflejo del poder y la gloria del Vaticano. Las reformas de la Iglesia, impulsadas por figuras influyentes que han buscado renovar y revitalizar la fe. Estos movimientos han sido esenciales para la evolución del cristianismo, enfrentando desafíos y adaptándose a los tiempos cambiantes. La historia de la Iglesia es una historia de transformación y resistencia. La ciudad del Vaticano, vista desde arriba, revela su majestuosidad y su complejidad. Este pequeño estado es un microcosmos de poder, fe e intriga. Cada edificio, cada calle, es un testimonio de la rica y tumultuosa historia de la Iglesia católica. Los juicios de la Iglesia y las Inquisiciones, capítulos oscuros en la historia del cristianismo. Estos eventos reflejan el uso del poder para mantener la ortodoxia y castigar a los herejes. La sombra de la Inquisición aún se cierne sobre la historia de la Iglesia. La Biblioteca del Vaticano, un vasto repositorio de conocimiento y sabiduría. Aquí se encuentran textos antiguos que han sido preservados a lo largo de los siglos. Cada libro, cada pergamino, es una ventana al pasado, un testimonio de la rica herencia intelectual de la Iglesia. Los cismas de la Iglesia, momentos de división y conflicto. Estos eventos han dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo, reflejando las tensiones y las luchas internas que han moldeado la fe. La historia de la Iglesia es una historia de unidad y fragmentación. La ciudad del Vaticano al amanecer, un momento de paz y serenidad. En estos momentos tranquilos, la historia y la fe se entrelazan, recordándonos la dualidad del Vaticano, un lugar de devoción y un escenario de intriga. La historia del Vaticano es una historia de luz y sombra, de fe y poder. El papado, una posición peligrosa. Desde sus inicios, el trono de San Pedro ha sido un asiento de poder, pero también de gran riesgo. Muchos han encontrado muertes prematuras. La historia del Vaticano está llena de intrigas y traiciones. El veneno, una herramienta predilecta, silencioso, mortal. En la oscuridad de los pasillos del Vaticano, el veneno se convirtió en el arma de elección para eliminar a los enemigos. El Papa Juan XII, en el siglo X. Un pontífice joven y controvertido, asesinado, se dice, por el marido de su amante. ¿Su pecado? Lujuria desenfrenada. Su vida, llena de escándalos y excesos, lo llevó a un final trágico. Avancemos rápidamente al siglo XIII. El Papa Clemente IV, encontrado muerto. Rumores de arsénico. Su muerte dejó una sombra de duda y sospecha. Su crimen, cruzarse con poderosos enemigos. En el Vaticano, las alianzas y enemistades podían ser mortales. La familia Colonna, su influencia, enorme. Esta poderosa familia tenía la capacidad de cambiar el curso de la historia papal. ¿Su alcance se extendió al asesinato? Las conspiraciones y los complots eran comunes en la lucha por el poder. El caso del Papa Alejandro VI, un pontífice conocido por su astucia y habilidad política. Un maestro de la intriga. Su reinado estuvo marcado por escándalos y controversias. ¿Murió por su propia mano? Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. ¿O fue él también víctima del veneno? Los susurros persisten. La verdad detrás de su muerte sigue siendo objeto de especulación. ¿Un rival le dio una bebida mortal en un fatídico banquete? Las historias de traición y asesinato en el Vaticano son numerosas y llenas de misterio.